Bueno, estoy con la doctora Nayeli Rivero Pérez. Es doctora y maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad del Estado de México. Y actualmente es investigadora y docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué decidió dedicarse a la veterinaria? ¿Por qué decidí ser médico veterinario? Uy, esto tiene una historia bastante de mucho tiempo atrás. Yo realmente soy de una comunidad apartada de la mano de Dios, en donde el campo era una forma de vida. Mis abuelos tenían una casa en un lugar, pues, humilde, pero en mucho contacto con la naturaleza, con la parte agrícola, con la parte pecuaria. Crecí entre animales prácticamente. Entonces esa interacción con los animales y el campo pues me hizo darme cuenta que definitivamente era una área interesante, que faltaba mucho por hacer, porque definitivamente la forma en la que se producía en la casa de mis abuelos era una forma bastante precaria, y aún así se producía, o sea, a pesar de que no se hacían las cosas de la manera más adecuada posible, se producía, y a partir de esa producción pues podíamos tener algunos productos que podíamos consumir. Entonces a partir de ahí yo me di cuenta que me gustaba esa parte de la interacción con los animales, con toda la parte, pues, con todo lo que significa la vida, ¿no? Todo el impacto que tiene sobre los seres humanos, todos los beneficios. Y fui muy apegada con las pequeñas especies. Crecí entre muchas otras especies, pero los perros y gatos fueron siempre parte de mi vida, todo el tiempo. Entonces, en algún momento atravesé por una experiencia difícil con este tipo de especies, y me di cuenta que por esa condición de ser animales, como que no se les tomaba mucho en cuenta, como que su salud, como que su bienestar no era algo que estuviera en la mente de las personas. Entonces ahí yo dije, no, pues alguien tiene que hacer algo por ellos, ¿no? Hay algo más que solamente obtener un beneficio de ellos y no regresarles pues un poco de lo que nos dan. Entonces yo decidí ser médico veterinario desde que era muy pequeña. Yo creo que no entraba a la primaria y ya había decidido ser médico veterinario. Muy bien, qué bonito. ¿Y qué preguntas se ha hecho respecto a sus investigaciones, ¿no? Como un poco que me cuente sobre qué versan sus investigaciones, qué le ha interesado, también en lenguaje amigable para que lo pueda entender yo. Ok. Mira, básicamente mi formación de licenciatura, pues todo fue bastante complicado, porque esta parte de la medicina veterinaria como que no la entendemos cuando la vemos de fuera, pero ya cuando estamos adentro y nos damos cuenta de toda la complejidad de todos los temas que hay que ver, es ahí donde uno dice, híjole, ¿dónde me vine a meter? Realmente la medicina veterinaria es un campo muy amplio. Todos los que estudiamos medicina veterinaria prácticamente tenemos mil cosas que hacer, y debemos definir una sola, porque no somos todólogos, porque la carrera salimos con un título que dice médico veterinario, que prácticamente nos hace expertos en todo, en teoría, pero en la práctica definitivamente no lo somos. Entonces, cuando yo salí de la universidad me di cuenta que me gustaba la producción ovina. Tuve la oportunidad de trabajar en una comunidad indígena, en una comunidad mazahua, con productoras mujeres, de ovinos, pequeños rumiantes, y ahí me di cuenta también de todas las necesidades que tienen. De repente para nosotros como médicos veterinarios, cuando estás estudiando y te dicen, es que mira, se tiene que hacer esto de tal forma, de tal forma, de tal forma, tienes que tratar a los animales con tales medicamentos en tales periodos de tiempo, y tú sales al campo laboral y quieres implementar todo eso, y te das cuenta que aunque la gente lo quiere hacer, a veces no tienen los recursos para poder realizarlo. Entonces ahí uno dice, pues ¿cómo le hago, no? Porque si está el bienestar de los animales, claro que sí, los animales tienen que vivir en condiciones ideales, tienen que morir en condiciones ideales para producir y dar todo su potencial, pero también está la parte humana, ¿no? La parte en donde tú dices, ¿y cómo le digo a la productora que tiene que comprar un fármaco que le cuesta 100 pesos cuando la productora tiene 100 pesos para toda la semana, para que ella y su familia puedan alimentarse, ¿no? Entonces ahí entra también esa parte humana de decir, ¿cómo le hacemos para que los animales estén bien, pero también para que mis pequeños productores puedan cubrir esas necesidades sin poner en riesgo las necesidades propias, ¿no? Que definitivamente es algo bastante complicado. En ese momento también tuve la oportunidad, entré en interacción con una investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México,
que era mujer y que traía esta idea de buscar alternativas de tratamiento. En ese proceso de la maestría y de la especialidad y demás, me di cuenta además que me gustaba la investigación, que me gustaba el campo, definitivamente me gusta el campo, me gusta andar correteando vaquitas y borreguitos como a la generalidad de los médicos veterinarios nos gusta. Lo disfruto, el contacto con los animales es algo que me saca de esta dinámica de tantísimo estrés de estar sentada aquí, es algo que disfruto muchísimo. Pero también disfruto muchísimo esa parte en donde encuentro respuestas a problemas que la gente tiene allá afuera y que no sabe cómo resolver, y que yo puedo en una caja Petri, que yo puedo en una placa de 96 pozos encontrar una solución a esa posible problemática. Entonces ahí yo defino que quiero entrar a la maestría, que me quiero dedicar a la investigación porque quiero resolver problemas que la gente tiene allá afuera y que a lo mejor alguien no los ha notado, no porque no existan, sino porque no han llegado a ese punto de interacción con los productores. Entonces, la producción ovina definitivamente fue siempre mi idea, fue a donde yo me quise enfocar, e inicié con un proyecto de producción de pequeños rumiantes con una alternativa para mejorar la capacidad reproductiva de las hembras. Por cosas que pasan en la vida y que a veces uno no entiende, pero que al final del día cuando llegas al punto final dices, por eso no tenía que ser así. Tuve que dejar ese proyecto de investigación e tener interacción con esta otra investigadora, y ella me propuso un proyecto en el cual evaluábamos extractos de plantas, pero evaluábamos la capacidad de esos extractos de plantas o de esas plantas sobre pacientes que habían recibido un trasplante. En ratoncitos, trabajábamos en ratoncitos. Ese proyecto para mí es lo más bonito que he hecho en toda mi vida. En la investigación yo he hecho muchas cosas, pero ese proyecto definitivamente hizo que me enamorara de esta parte, de la parte de la ciencia. Fue un proyecto bien bonito porque interactué con una especie con la que en la vida yo pensé que iba a interactuar. O sea, te digo, mi fuerte siempre fueron los ovinos, pero en ese proyecto tuve la oportunidad de interactuar con ratones. Yo había visto miles de ratones en el campo donde vivía, en las calles y demás, ratas, ratones y demás, pero en ese proyecto prácticamente esos ratones eran parte de mi familia. Ellos vivían conmigo y yo vivía con ellos porque el proyecto así lo requería. Entonces, esa interacción con esos ratones y los resultados que obtuvimos de ese experimento fueron geniales. Desafortunadamente no los pudimos publicar, no porque no hayamos querido, sino porque hubieron algunos detalles, pero fue un proyecto bastante bonito. Entonces también me gustó mucho y me di cuenta de la parte de los extractos de plantas y de esa parte que de repente dejamos de lado, como que surgieron los fármacos sintéticos y nos olvidamos de que el origen de los fármacos realmente está en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en el medio ambiente. Entonces ya ahí dije, sí me gusta la investigación, claro que sí me gustan los ovinos, pero también me gusta esta parte de los extractos de plantas. Tenemos que regresar a nuestras raíces, tenemos que regresar a los orígenes de la farmacología, porque la farmacología y los fármacos que utilizamos de manera convencional han dejado de ser funcionales. Se requiere de muchísimos productos químicos para poder sintetizarlos en el laboratorio, cuando la naturaleza nos los está dando y realmente los estamos desperdiciando, porque las plantas producen un montón de cosas de manera normal como parte de su metabolismo, y ellas los utilizan y nosotros también los podremos utilizar, porque así se hizo por muchísimos años antes de que existieran antibióticos, antivirales, sintéticos. Ya se utilizaban en esa época y nosotros dejamos de usarlos, pues no sé, yo creo que la verdad es que creo que por facilitarnos la vida, si uno lo quiere ver así, ¿no? Y a la larga pues lo hicimos bastante mal. Esas estrategias de tratamiento las utilizamos de mala manera. Hoy en día miles de reportes de que antibióticos ya no tienen actividad, que antimicóticos ya no les hacen nada a los hongos, y así muchísimos tratamientos, ¿no? Entonces, me doy cuenta que sí borregos, sí la investigación, sí me gusta el campo, pero creo que hay que para ayudar al campo hay muchas formas de hacerla y de hacerlo, y la forma que yo elegí hacerlo es resolviendo problemáticas que ellos tienen allá, acá en un laboratorio, y regresar con ellos y aplicarlos y ver si efectivamente funcionan. Entonces termino la maestría con este proyecto bonito que te digo, magníficos resultados, y decido entrar al doctorado, porque definitivamente hacer una maestría, o cuando haces una maestría, lo que sigue obligadamente es hacer un doctorado. No hay forma de que digas, voy a hacer la maestría y hasta ahí me quedo. No, es como irte a la calle con un zapato y con uno no, o sea, no hay un equilibrio, ¿no? Entonces tienes que llegar al punto final.
Entonces para mí fue muy claro una vez entrando a la maestría que tenía que hacer un doctorado, no había de otra. Entonces, como parte de mi comité de maestría estuvo un doctor egipcio que trabajaba y extractos de plantas y me invitó a trabajar en el doctorado, continuando con la línea de los extractos de plantas, pero ya no hacerlo en modelo ratón. Él me ofreció hacerlo en modelo ovino y pues ya yo prácticamente tenía todo lo que quería, ¿no? Entonces trabajé en el doctorado un proyecto de evaluación de extractos de plantas, de un árbol específico, bueno, de 2 árboles del Estado de México, y los evalué sobre sus efectos sobre la respuesta inmune. Entonces, continuaba yo con los extractos, continuaba yo con los ovinos, igual muy buenos resultados. Aprendí en ese proyecto a hacer extractos de plantas, porque por ejemplo en la maestría no lo hice, era un extracto comercial. En el doctorado aprendí a hacer extractos de plantas, aprendí y entendí que era hacer un proyecto de investigación, porque realmente en la maestría pues mucho nos apoyan, ¿no? Los investigadores externos, bueno, nuestros comités, pero en el proyecto de doctorado realmente es cuando uno demuestra si puede, si quiere y si sirve para la ciencia. Porque ya vas tú solo, aunque el director está detrás tuyo, pues siempre las propuestas y siempre la solución a los problemas, pues tiene que salir de uno mismo, ¿no? Entonces 1000 cosas, desde que te sientes un inútil porque no encuentras la respuesta a los problemas, desde que te frustras porque no sale como tú quieres, mucho tiempo invertido en el laboratorio, mucho tiempo con los animales, mucho tiempo que dedicas a eso y que dejas de dedicar a la familia, y de repente uno se pregunta, ¿y realmente vale la pena todo este tiempo que no le doy a mi familia, pero que sí le estoy dando a la ciencia? Al final del día y el día que te entregan tu documento que dice doctoren, dices, sí, sí es cierto, sí valió la pena. Sí valió la pena porque con este documento, además de que demuestro que pude, que tengo la capacidad y que voy a poder en un futuro, demostré además que la parte de la investigación, la parte de la familia no están peleados, ¿no? Es nada más darle a cada cosa su tiempo específico y todo fluye como debe. Entonces, pues fue así como entré a esta parte de los proyectos de investigación y trabajando con los extractos de plantas. Ya me contratan como profesor investigador y lo primero a lo que me enfrento es tienes que hacer un proyecto de investigación tú sola para venir y realizarlo aquí en el Instituto de Ciencias Agropecuarias. Y pues ahí tienes tú desarrollando un proyecto. Obviamente es un proyecto que uno sabe que no te metes a cosas que no sabes, porque ya de por sí hacer un proyecto y llevarlo a cabo es complicado, imagínate si te metes a cosas que no sabes. Tuve un proyecto cuando llegué aquí, me lo aprobaron con fondos, lo desarrollé, afortunadamente conté con la participación de mis compañeros y de un estudiante de la licenciatura que me apoyó a desarrollar ese proyecto. Entonces ya ese fue para mí un gran éxito porque fue mi primer proyecto como investigadora independiente, yo solita. Mi director de tesis se quedó en el Estado de México, mi comité tutorial se quedó en el Estado de México y yo me tuve que venir para acá y aquí tuve la capacidad de desarrollar ese primer proyecto con la evaluación de la actividad antihelmíntica de los extractos de plantas. ¿Por qué antihelmíntica? Resulta que los pequeños rumiantes, los borregos, las cabras y los grandes rumiantes como las vacas tienen muchísimos problemas de salud, pero uno de los principales problemas de salud son los parásitos que crecen en su tracto digestivo. Esos parásitos afectan de muchas maneras, pero una de las principales es modificando toda la parte digestiva. No permiten que el proceso de la digestión se lleve a cabo y no hay absorción de nutrientes. Y por otro lado hay algunos parásitos que consumen sangre. Entonces están chupando sangre, la sangre del borrego, la sangre de la vaca que ellos necesitan para poder cumplir con sus funciones vitales. ¿Qué es lo que observamos en los animales? Que dejan de ganar peso, dejan de producir leche, dejan de producir carne, y eso definitivamente a los productores les afecta y les afecta a los animales porque están afectando su bienestar. Entonces me centré específicamente en esa parte de los helmintos o de los gusanos que afectan a los pequeños rumiantes, y buscábamos en ese momento que unos extractos obtenidos a partir de 2 plantas que son Leucaena y Salix tuvieran efecto, o sauce llorón. El sauce llorón que hay por todos lados, esa planta es la que he trabajado por mucho tiempo. Buscábamos que esas 2 plantas tuvieran un efecto sobre esa carga parasitaria, sobre esos parásitos que vivían en el tracto digestivo de los pequeños rumiantes. Tuvimos buenísimos resultados, pudimos hacer algunas publicaciones, algunas participaciones en congreso, y a partir de ahí, entonces empecé a formular más proyectos. Al día de hoy, si me preguntas cuántos proyectos tengo, no sé porque no los cuento, no sé porque lo que importa es ir avanzando y no ir viendo cuántos he dejado atrás, pero ya llevamos varios proyectos. Afortunadamente he tenido el apoyo de mi cuerpo académico. Un cuerpo académico no son más que un par de personas
que tienen un interés común en un tema en común y que se apoyan mutuamente para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un cuerpo académico que se llama Ciencias Veterinarias, 5 integrantes, 5 investigadores de este instituto, con quienes me apoyo la mayor parte del tiempo con el doctor Adrián Zaragoza, pero en general con mis demás compañeros también, y hemos logrado llevar a cabo varios experimentos. Hemos identificado extractos de plantas o plantas que tienen una alta capacidad inhibiendo o provocando la muerte de esos parásitos, o que también tienen la capacidad de matar bacterias. Ya una vez que nos dimos cuenta que podían matar parásitos, dijimos, ¿y si matan parásitos, no será que también matan bacterias? Evaluamos sobre bacterias, estandarizamos técnicas para evaluarlos sobre bacterias y nos dimos cuenta que también tienen esa capacidad. Y así cada vez lo hemos ido aumentando de poquito a poquito, porque este proceso de la investigación se cuenta rápido, y yo te lo cuento en media hora, 15 minutos, pero realmente llevo aquí 9 años. Quiere decir que para llegar a este punto en el que estoy ahorita, han pasado 9 años, 9 años de errores cometidos, 9 años de recursos tirados a la basura porque algo no salió bien, 9 años de miles y cientos de caritas y de alumnos que van y vienen y entran y salen, muchísimo tiempo invertido, pero sobre todo muchísimo amor a esta parte de la ciencia, porque los chicos llegan y dicen, es que queremos trabajar con usted. Sí, pero porque ustedes me ven aquí sentada la mayor parte del tiempo, pero la verdad es que mi trabajo no es solamente estar aquí. Hay que estar en el laboratorio, y de verdad que estar en un laboratorio y encontrar lo que buscas es una experiencia súper satisfactoria, súper. Pero todo lo que hay detrás de esa experiencia súper satisfactoria es un montón de tiempo, dedicación, esfuerzo, desilusiones muchísimas, porque de repente planeas que algo va a salir de una manera y sale de otra. Y otros días dices, ay, qué bueno que no salió lo que esperaba, porque este resultado me sirve para plantearme otra nueva hipótesis. Entonces así es como hemos funcionado. Y trabajo extractos de plantas, actividad antibacteriana, antihelmíntica, antiinflamatoria, citotóxica, y si la vida me lo permite y el instituto y la universidad, próximamente queremos incorporar la actividad anticancerígena. Entonces vamos paso a paso, pero así. Wow, qué interesante. ¿Y cómo surge la relación entre la medicina alternativa, las plantas con los animales? O sea, como ¿quiénes te platican? ¿Cómo encuentras la relación? La mayor parte de los proyectos que hemos planteado siempre parten de la medicina tradicional y de un conocimiento empírico, porque no creas que vamos y leemos libros de medicina tradicional. La verdad es que no, nuestra estrategia a lo mejor sea precaria, pero nos ha funcionado bastante bien. Te digo, llegan alumnos a decir, queremos trabajar con ustedes, sí, ya les planteamos los proyectos que trabajamos, si ustedes pueden platicar con su familia, mamá, abuelita, tía, lo que sea, y que les puedan indicar qué tipo de planta ellos consumen. Por ejemplo, cuando te duele el estómago, no que tómate un té de tal, que tengo infección en la garganta, no que tómate un té de tal. A partir de esos conocimientos de la medicina tradicional que vienen de generación en generación, es que nosotros vamos generando nuestras hipótesis. Entonces, supongamos que hoy viene alguien y me dice, quiero trabajar con usted. Sí, y mi mamá dice que si me tomo un té de eucalipto cuando tengo tos, se me quita la tos. Ah, eso dice tu mamá, sí, eso dice mi mamá. Pues ahora vamos a ver en la literatura qué es lo que se ha estudiado sobre ese tema del eucalipto. Entonces vamos y con base en estos conocimientos de la medicina tradicional hacemos una revisión bibliográfica y vemos si efectivamente hay reportes de que el eucalipto tiene actividad sobre alguna bacteria que pudiera generar una infección en el tracto respiratorio o en el tracto digestivo, si fuera el caso, o en el tracto genitourinario, que también es bastante común. Entonces, a partir de ahí, de esos conocimientos empíricos, buscamos hacer una validación científica y decir, efectivamente, el eucalipto funciona en las infecciones bacterianas en el tracto respiratorio porque tiene tales y tales compuestos que tienen la capacidad de matar a esas bacterias o inhibir el crecimiento de esas bacterias, o matar a los parásitos o inhibir el crecimiento de esos parásitos. Así lo vinculamos. Y nuestro objetivo siempre ha sido darle esta parte científica a todo lo que manejamos de manera empírica, porque yo estoy segura en todas partes del mundo, y no hay una casa en México por lo menos, en la cual no te tomes un té de algo para aliviar algún padecimiento. Siempre, todos, en cualquier casa estoy segura existe ese conocimiento empírico. Entonces eso empírico lo hacemos científico. Ok, muy bien. Otra pregunta que me interesa es saber cuál es como la bioética que maneja con respecto a la sensibilidad de los animales en los experimentos, ¿no? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo se mueve en él?
¿Qué, qué es lo que sí se permite, qué es lo que no se permite para nada? Pues todo, te digo, todos los experimentos que hacemos, los pocos que hemos logrado de hacer en animales, o los muchos que hemos logrado de hacer en animales, todos parten de que un animal en condiciones óptimas de bienestar es un animal que va a estar clínicamente sano, y si está clínicamente sano va a producir. Eso en el campo y en la parte experimental. Pero en la parte experimental, además de todo eso, un animal que se maneja adecuadamente y que se le considera su bienestar, es decir, que tiene agua, alimento, espacio para poder expresarse libremente, va a ser un animal que va a dar parámetros óptimos, independientemente de lo que yo esté midiendo. ¿Por qué? Porque toda situación de estrés impacta de manera negativa en prácticamente todos los parámetros productivos, reproductivos, sanitarios. Entonces, sobre todo en proyectos de investigación que son bastante más controlados que en las unidades de producción, siempre cuidamos mucho el bienestar animal. ¿Por qué? Porque cualquier situación que estrese al animal, cualquier situación que genere incomodidad, va a generar alteraciones en los resultados. Entonces, siempre consideramos esos aspectos. Cuando trabajé con ratones, todo se hacía de acuerdo a la normatividad. Todos los ratones vivían en mejores condiciones que yo. Temperatura, humedad, se les cambiaba el material donde estaban habitando cada tercer día. Buscábamos cuestiones de enriquecimiento ambiental porque no podían estar estresados. Si ellos se estresaban, iban a entrar en un estado de inmunosupresión, y si se inmunosuprimían, el experimento ya no iba a servir. Entonces los ratones se mantenían en condiciones óptimas, ratones libres de patógenos, ratones mantenidos en condiciones óptimas. Y ya cuando pasamos a la parte de los borregos, también. ¿Okay? Cuando hemos tenido la oportunidad de tener ovinos que infectamos de manera experimental con parásitos, obviamente cuidamos todas las cuestiones alimenticias, las cuestiones de disposición de agua, del espacio y demás, otras muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque el animal tiene que tener la capacidad de estar infectado con el parásito, pero no de manifestar signos clínicos de la enfermedad. Eso quiere decir que el animal está en óptimas condiciones. En cuanto ese animal empieza a perder peso, empieza a tener problemas de anemia, eso quiere decir que el animal ya no está en óptimas condiciones y que ya no me sirve. Entonces, por eso siempre los cuidamos un montón. Siempre. No hay forma de que hagamos un experimento en donde no consideremos esos aspectos, porque el experimento se viene abajo. Ya en unidades de producción ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí ya no lo controlamos todos nosotros. Quisiéramos nosotros ir y decirle al productor, les tiene que dar agua a los borregos a las 8 de la mañana y después a las 3 de la tarde, ¿eh? Y el agua tiene que tener una temperatura de tal y tal y un pH de tal. No, ya en las unidades de producción definitivamente eso se complica mucho. Pero por lo menos que el animal tenga agua, alimento y espacio. Por lo menos que el animal pueda expresar libremente todas sus conductas. Que no esté privado de alimento, que no esté privado de agua, que no sufra, que no tenga estrés en la medida de lo posible, porque ahí sí ya la decisión no depende enteramente de nosotros. Y también hemos trabajado en unidades de producción, en donde los productores con los que hemos podido interactuar adoptan bastante rápido las indicaciones. ¿Por qué? Porque yo les digo siempre a mis alumnos, cuando tú le demuestras al productor que por modificar la hora en la que le da el agua a los animales o la comida o las veces que les da agua o alimento va a ganar un peso, el productor dice, no, pues entonces sí hay que hacerlo, ¿no? No hay que darles todo el alimento una sola vez porque no lo aprovechan ni lo están tirando. Si se lo divido en dos porciones, lo consumen todo, aprovechan mejor y no están desperdiciando tanto. Entonces ya le estás demostrando que está ganando. Entonces ahí los productores sí han sido bastante cooperadores. Pero así lo hacemos. Pero no hay forma de hacer un experimento sin considerar aspectos de bienestar animal y de bioética. Ok. Le voy a lanzar 2 preguntas a la vez, pero que justo ya siento que se relaciona con lo que me dice ahorita. Vi que hizo una investigación sobre los burros en el Valle de Tulancingo y me interesa saber qué opina de hacer ciencia desde las periferias, ¿no? Porque entiendo que ha trabajado en el Estado de México, en Tabasco también tengo entendido, y aquí en Hidalgo. Entonces, ¿qué opina de dónde se genera el conocimiento, ¿no? Porque también me gusta esto de que no he estado trabajando como en los lugares centralizados donde asumimos que se genera el conocimiento, ¿no? Y también me interesa saber cuál es la relación que usted
¿cuál es su visión del campo, la ciencia, la comunidad, la investigación? ¿Cómo reacciona la comunidad local o cómo colabora, se involucra cuando los investigadores y las científicas como usted pues intentan retribuir a los lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tulancingo con los burros, pero también lo que me ha platicado con los ovinos, con las comunidades mazahuas. Pues realmente los productores, te digo, ahí tiene mucho que ver cómo llegues con ellos. En mis primeras experiencias, te digo, con esta comunidad Mazahua, era un grupo de 12 productores, y de los 12 productores, 10 eran mujeres y 2 eran hombres. Y de los 2 hombres tenía un productor de ya edad un poquito más avanzada, y tú te imaginarás yo saliendo de la licenciatura, híjole, cómo me costaba trabajo ese productor. Pero de verdad me costaba un buen de trabajo, porque cuando las personas llevan muchísimo tiempo haciendo la misma actividad y la han hecho todo el tiempo de la misma manera y al parecer les ha funcionado, es bien complicado cambiarle las ideas. Entonces fue ahí cuando yo entendí que la parte económica juega un papel muy importante. Tú tienes que llegarle al productor, sí, con la parte del bienestar animal, pero no diciéndole, porque el animal tiene derechos, porque el animal tiene que cumplir sus 5 libertades. Yo no puedo llegar al productor y decirle eso, porque me va a decir, ¿sabes qué? O sea, no, esta vaca está aquí para producirme 20, 30 o 40 litros de leche al día. Entonces creo que esa parte la tenemos que ver, no, nosotros médicos veterinarios la tenemos que ver desde la parte económica. Sí, explicarle al productor que el animal tiene que estar en óptimas condiciones, pero indicarle cuál es el beneficio que él va a obtener de que ese animal esté en óptimas condiciones. Entonces, por lo menos a mí, yo le guardo esa experiencia y yo creo que la voy a guardar para toda mi vida de este productor, que espero que todavía siga vivo, porque fue bien complicado para mí, pero me hizo entender de qué forma tenemos que llegar como médicos veterinarios a este tipo de productores. Y sobre todo cuando son hombres. A lo mejor ahorita la parte de la medicina veterinaria está un poquito más diversificada y habremos hombres y mujeres, y a lo mejor más mujeres que hombres, pero cuando yo salí de la carrera era una época de transición en la que muchos o la mayoría de mis compañeros eran hombres y éramos pocas mujeres. Y eso todavía trasladado al campo era todavía peor, ¿no? Porque los productores estaban acostumbrados a que el médico que les apoyaba era un hombre. Entonces llega una mujer, unos 50 kilos y media atarantada o con no tanta experiencia, imagínate tú cómo me trataba ese señor productor, ¿no? Entonces sí fue bien complicado, pero al final del día logramos establecer una relación, a lo mejor no de la mejor manera posible, pero sí de respeto, ¿no? Sí de respeto y de decirle al productor, lo tiene que hacer porque le está invirtiendo, desparasita a los animales cada medio año. ¿Cómo sabe que los tiene que desparasitar cada medio año y que no está tirando su dinero a la basura? ¿Quién le dijo que lo tiene que hacer cada medio año? ¿Con base en qué lo hace? No, porque así me ha dicho por muchísimos años, por 10 años, el médico de la cabecera municipal. Y con base en que el médico de la cabecera municipal viene y le dice que desparasite cada medio año. ¿No le parece que está tirando su dinero a la basura? ¿Cuánto le cuesta una dosis de fármaco por cada animal? ¿Cuánto estrés les genera a los animales cada vez que los anda correteando por todos lados, ¿no? Entonces fue bien complicado, pero sí creo que esa parte económica nosotros tenemos que aprender a enseñárselas a los productores, y en cuanto ellos ven que ganan, entonces empiezan a decir, sí es cierto, hay que cuidar a los animales, sí es cierto, hay que barrerles todos los días, sí es cierto, no pueden vivir en sus heces hasta las ubres o hasta los testículos, no lo pueden hacer porque eso es inhumano para ellos, y sí les genera problemas, y sí les impacta de manera negativa, y sí dejan de producir leche, y sí dejan de producir carne por esas condiciones tan precarias en las que las tengo. Pero te digo, de repente uno llega a a esas comunidades en donde la gente sí es muy abierta y está tan abierta a recibir el conocimiento y tan abierta y tan en contacto con los animales que los consideran parte de la familia. Eso también es una enseñanza que yo no borro de mi cabeza y que nunca quiero borrar, porque te digo, eran 10 mujeres y de esas 10 mujeres, por lo menos el 80% de esas 10 mujeres consideraban a los animales como parte de la familia. Y ella se llama tal, y ella se llama tal, y la cría de ella es tal, y ella se cruzó con él de una manera tan, no científica, sino tan humana, que ellas establecían esa interacción con los animales y se preocupaban y se ocupaban por esos animales. De verdad que
que esa parte yo también ahí entendí que no me equivoqué cuando decidí estudiar medicina veterinaria, porque definitivamente el impacto que los animales tienen en nuestras vidas, y no al revés, no que los humanos tenemos en la vida de los animales, sino que los animales tienen en nuestras vidas, a veces no lo dimensionamos, pero cuando lo vemos de fuera decimos, no, qué bueno que existen los animales, qué bueno que existe la domesticación, pero qué malo que los seres humanos no hayamos entendido ese proceso de domesticación en donde era un beneficio mutuo. Yo animal te proveo de carne, de leche, de pieles, pero tú humano, ¿qué me vas a dar a mí si me maltratas, si no me das de comer, si me tienes amarrado? O sea, definitivamente en ese momento yo dije que bueno, sí me encanta la medicina veterinaria, no podría ser diferente. Y la parte de la vinculación, cuando uno llega con los productores y habla de plantas, más bien los que salimos enseñados o a los que nos enseñan, realmente somos a nosotros, es a nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de plantas y de plantas que tienen actividad contra bacterias o que le quitan la diarrea o que le quitan la tos, siempre sale un productor o una productora que dice, sí, mire, es que yo conozco tal planta que mi mamá, mi abuelita, de hecho se la das a los animales y se les quita. No, pues que que el borrego se infló porque comió de más granos. Ah, no, es que mi mamá le daba esto al borrego o a la vaca y resulta que se le quitaba. Y entonces te digo, ahí más bien nosotros somos los que aprendemos, porque hablamos como el mismo lenguaje, como que la gente sí entiende de qué estamos hablando y además sí le da el valor y además sí le encuentra la utilidad. Cuando la gente le encuentra la utilidad a lo que tú estás diciendo y le ve futuro, realmente interactúan. Tenemos un montón de plantas por ahí guardadas, no porque no las queramos trabajar, sino porque tenemos mucho trabajo y no nos da tiempo, de gente que ha creído o que ha puesto la confianza en nosotros para que las evaluemos y determinemos si efectivamente tienen la actividad y por qué tienen la actividad. Por otro lado, también hemos tenido la posibilidad de participar en eventos académicos en donde también van productores y tú no te imaginas el impacto que les genera, por ejemplo, decirles que el sauce llorón, que crece en todos lados o en la mayor parte del centro de México, tiene la capacidad de disminuir la carga parasitaria y los productores dicen, ¿y cuánto dinero he gastado en desparasitantes comerciales? Y resulta que tengo el remedio ahí en la casa. Lo tengo ahí creciendo al lado de la casa y no lo utilicé. También es importante que cuando nosotros estamos en este tipo de interacciones con los productores les indiquemos que si bien las plantas y los productos que obtenemos de ellas son benéficos, cuando sobrepasamos las dosis o la frecuencia de uso pueden generar alteraciones bastante severas en la salud de los animales y de los seres humanos. Entonces ahí también hay que platicarles, no es nada más voy y saco unas hojas y se las doy a los borregos y magia, ya disminuyó la carga de parasitaria. No, definitivamente no. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué y todos se los tenemos que explicar para que no se vayan con una mala idea y al final algo que pudo haber sido bueno termine matando a los animales en el peor de los casos, ¿no? Entonces te digo, así tratamos de interactuar de esa manera con los productores. La mayoría de las veces la verdad es que son las mujeres las que tienen mayor conocimiento. Supongo yo que por toda esta parte de que por mucho tiempo fue no sé, esta parte de que las mujeres en casa, ¿no? Las mujeres en casa, la mujer cuidando hijos, la mujer atendiendo a los niños. Quiero yo pensar que por eso son ellas las que tienen mayor conocimiento sobre plantas que pudieran tener alguna actividad sobre determinada enfermedad, más que los hombres, pero los hombres también participan y los hombres preguntan más, las mujeres como que somos un poquito más tímidas o no sé, más retraídas, pero los hombres no se quedan con dudas, entonces sí, te digo, hay que tratar de llegarle a cada quien por el lado en donde puedan entenderte y donde puedas interaccionar de manera adecuada con ellos. Ok, me gusta. También le quería preguntar sobre Abanico Veterinario. Tengo entendido que es parte del comité editorial, entonces me gustaría saber cuál es su cargo, pues, o sea, de qué se trata Abanico Veterinario, qué es lo que haces en Abanico Veterinario. Es que ya me acordé del abanico veterinario. Es que abanico veterinario, es que yo te estoy contando todas mis primeras experiencias, porque abanico veterinario fue justamente, yo egreso del doctorado por ahí de enero de 2014, y en febrero de 2014, no, en febrero y febrero, hace cuenta que mi examen fue hoy viernes, examen de grado, y el lunes tenía que estar en Tabasco ya, porque ya me habían contratado como profesora investigadora. Entonces me voy a Tabasco, a un lugar donde yo ni conocía. Qué aventura tan loca.
una cosa bien complicada porque centro de México, Toluca, Estado de México, el frío a todo lo que da, y llegas a la parte sur de la República Mexicana en donde el frío solamente lo conocen en la palabra, pero en la realidad no existe, donde el frío es llegar a 15 grados centígrados y te la pasas sudando todo el día y la noche y en todo momento te muevas o no te muevas. Eso fue una experiencia bastante buena. Bueno, no tan buena en ese momento, pero ahora yo creo que sí es buena. Y resulta que justamente llegando como un mes después de que llegamos, llega a la dirección de la División de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco un tríptico en el que se está promoviendo la revista Abanico Veterinario y se está invitando a investigadores a que formen parte del comité editorial y del comité revisor. Lo único que pedían era que mandaras tu CBU, tus publicaciones y todo esto, y lo mandamos, ¿no? Lo mando yo, y total que después de un rato me responden que sí me había sido aceptada mi solicitud para formar parte del comité editorial, y pues a partir de 2014 hasta el día de hoy formo parte del comité editorial. Básicamente lo que hacemos la mayor parte de las veces es hacer revisión de documentos, de artículos, que pueden ser artículos de investigación, pueden ser artículos de revisión, notas cortas, en la mayoría de los casos reportes de casos que casi no se publican, pero algunas veces sí se hacer una revisión de la estructura del documento, del contenido del documento, ver que cumpla con las normas editoriales, porque toda publicación se tiene que apegar a una norma, no es yo escribo como yo quiero, yo cito como yo quiero, en la estructura que a mí mejor me parezca, definitivamente no. Lo que hacemos es justamente eso, verificar que cada documento que llega a Abanico Veterinaria cumpla con todas estas normas, pero también que cumpla con las normas bioéticas, con las normas de publicación internacionales. También verificar que los resultados que se están publicando sean reales y que realmente estén sustentados con la metodología y con los resultados que presente el investigador, que las conclusiones estén sustentadas en los objetivos y en los resultados de esa investigación. En realidad es decir sí, este documento cuenta con todo, o no cuenta, le hace falta tal cuestión, se le envía a los autores las observaciones, ellos las atienden, regresan el documento y si cumple con todo lo que se le solicita, entonces se le da palomita y se publica el documento. Afortunadamente, te digo, te cuento todas mis primeras experiencias porque esta revista inicia como una revista nacional. Nada más la conocíamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en Nayarit, pero a partir de 2014, 2015, 2016, como que la revista empezó a crecer, y haz de cuenta que para que, como que en las revistas hay una categoría, ¿no? Tú empiezas siendo una revista nacional, te conviertes en una revista internacional, te empiezan a hacer evaluaciones, empiezan a ver qué tipo de documentos publicas, si esos documentos tienen una relevancia a nivel nacional o internacional, empiezan a ver cuántas veces te citan, quién te cita, dónde te cita, y eso te da un plus. Y el plus es justamente de todas las revistas que yo conozco es llegar a la parte del Journal Citation Reports, JCR. Que tu revista esté en JCR es el sueño dorado de cualquier editor o de cualquier persona que tenga una revista científica. Y este año, afortunadamente, Abanico Veterinario entró a JCR, tiene un factor de impacto, eso quiere decir que es una revista con visibilidad internacional, ya no es la revista nacional que empezó siendo, es una revista internacional que ya tiene un factor de impacto, lo cual quiere decir que la están citando, que los artículos que se están publicando realmente están teniendo un impacto, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, ha sido mi primera experiencia, pero de las mejores también. Qué bueno. Felicidades. Ya para terminar, me gustaría saber qué opinas sobre hacer ciencia fuera de la academia. Justo si como esta producción de conocimiento que tiene que ver con los papers, con los artículos, etcétera, y cuál, si piensa que se puede hacer ciencia fuera de la academia, cómo se puede empezar a hacer ciencia fuera de la academia, y también cómo se puede compartir, ¿no? Cómo se puede visibilizar, ¿no? Por ejemplo, en estos proyectos de divulgación, como de revistas, que son ya especializadas, pero trayéndolos como a un público más, pues, no especializado, pues. Ciencia sin academia. Mira, yo creo que no. De hecho, la ciencia tiene que partir de la academia
o la academia y la ciencia tienen que estar íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la actividad académica nos pide a nosotros como profesores enseñar a los futuros médicos veterinarios qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer y para qué lo tienen que hacer, ¿vale? Y los proyectos científicos que cualquiera de nosotros desarrolla tienen el objetivo de resolver problemáticas que están presentes en la sociedad, independientemente de la problemática que sea el cambio climático, la producción de metano, los parásitos, las bacterias, la resistencia y demás. Cualquier proyecto tiene como finalidad última resolver una problemática. Entonces no hay forma de que yo desvincule a mis estudiantes que están preparándose para ser médicos veterinarios de la problemática que se vive el día de hoy, por lo menos en el estado de Hidalgo, ¿no? Yo los tengo que centrar en la problemática. Entonces, desde mi punto de vista, la academia y la ciencia, la investigación, la generación de nuevo conocimiento tienen que estar íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque esos alumnos que hoy están 4 meses, 5 meses sentados escuchándome hablar de borregos y de respuesta inmune, el día de mañana van a ser los que van a estar aquí sentados y van a tener que tener la capacidad de identificar los problemas, de proponer alternativas de solución y de solucionarlos al final del día. Entonces yo tengo que prepararlos desde que están allá sentados en las aulas para que el día que ellos estén en este lugar, ellos lo puedan hacer. Entonces no veo la academia desvinculada de la investigación. Yo creo que los alumnos desde los primeros semestres tendrían que vincularse con la investigación. Independientemente del tipo de investigación y el área que quieran, tienen que empezar a inmiscuirse, porque si no tienen la capacidad de detectar las problemáticas y de generar hipótesis, ¿cómo van a poder resolverlas allá afuera? Sí está la parte clínica definitivamente súper importante y súper básica para el médico veterinario, pero de esa parte clínica también requiere que te generes una hipótesis. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo dar solución a un caso clínico? ¿Cómo le doy un tratamiento si no genero una hipótesis? Tengo que ser muy observador para poder determinar cuáles son las manifestaciones clínicas que mi paciente tiene y que además en el caso de nosotros no me lo va a decir, ¿no? En el caso de los médicos veterinarios es un poquito más complicado, no va a decir, ay, es que me duele la cabeza. Definitivamente no, tengo que ser muy observador. Entonces, para mí que la investigación y la academia tienen que ir íntimamente relacionadas. ¿Y qué más decías? La parte de la vinculación, ¿con qué? ¿Divulgación? De la divulgación. Por otro lado, y continuando con la parte de la vinculación entre la academia y la ciencia, hay que enseñar a los estudiantes, por lo menos en la parte de medicina veterinaria, a expresar las ideas de la forma correcta y de la manera en la que el público que está escuchándome la pueda entender adecuadamente y no se lleve una idea equivocada. Entonces, ¿cómo lo logro? Cuando mis estudiantes trabajan en un proyecto de investigación y tienen la capacidad de presentarse en un evento académico y de dar a entender lo que quieren decir independientemente del tipo de persona que me esté escuchando. O llevar a mis estudiantes a las unidades de producción y decirles, ¿tú qué ves? ¿Tú qué le recomiendas a la productora tal o al productor tal? ¿Cuáles serían tus observaciones? ¿Qué estrategias propones tú? Vamos a redactar un informe, que también lo hacen. Vamos a redactar un informe. Hay que irlos preparando y hay que irlos vinculando para que tengan esa capacidad de hablar adecuadamente y expresar las ideas adecuadamente. Cosa que acá en las aulas de verdad les cuesta un montón de trabajo. Yo no sé, les digo siempre a mis alumnos, ustedes piensan que porque decidimos ser médicos veterinarios vamos a hablar todo el tiempo con animales. La verdad es que no. Todo el tiempo hablamos con seres humanos que tienen ideas diferentes, que tienen una preparación diferente, que no se dedican a esto de la medicina veterinaria. Y yo aún en esas condiciones tengo que tener la capacidad de decirles, hay que hacer tal y cual cosa por esto, por lo otro y por aquello. De eso va a depender que el dueño de la mascota, que el productor diga sí, adelante con el tratamiento. Fui tan malo explicando que me va a decir, no entendí qué me quisiste decir, para mí que tú me quieres robar, tú me quieres vacunar a mi mascota porque no tienes para desayunar hoy y entonces con esa vacuna te vas a ir a desayunar. Entonces creo que esa es una parte importante, la parte de la difusión. Los alumnos tienen que ir y difundir el conocimiento desde que son estudiantes de licenciatura, porque ya que llegan al posgrado, híjole, es otra cosa totalmente diferente. Entonces creo que es una forma en la que podríamos vincular a los estudiantes. Siempre que vamos a unidades de producción, nosotros siempre van estudiantes, porque ellos son los que van a resolver los problemas de mañana. Los problemas de hoy los resuelvo yo hoy, pero los problemas de mañana ya les va a tocar a ellos. Entonces tienen que empezar a enfrentar a la vida como es, y a los productores como son. Y hay productores
excelentes personas con excelente calidad, que se preocupan muchísimo por las personas que estamos ahí, pero hay otros productores a los que no les importa, a los que parece que tú les estás pidiendo un favor cuando en realidad lo que estás haciendo es generar o querer generar un impacto positivo en esos animales, que al final se va a traducir en un impacto positivo para el productor, definitivamente sí, pero pues en este mundo hay personas de todo tipo y hasta eso lo tiene que uno que entender y hasta eso lo tienen que entender ellos y tienen que aprender a interactuar con cualquier tipo de persona, porque no porque una persona no te trate bien vas a decir que se le mueran sus borregos, y porque una persona es muy buena gente vas a decir no, con él me voy para siempre. La verdad es que no, hay personas de todo tipo en este planeta y así va a ser siempre, en cualquier lugar en donde estemos, así es que hay que saber por dónde llegar. Wow, pues ya con eso terminé. Pues me gustó mucho su trabajo, me gustó mucho la manera en la cómo se involucra con la ciencia, ¿no? Porque también siento que tenemos a veces esta idea sesgada de que la ciencia es como muy cuadrada y muy fría y no hay como un vínculo íntimo con lo que investigamos, en este caso animales y plantas, pero pues me gusta que se note que sí, que aquí sí. Sí, sí hay un vínculo y es que te digo, no hay forma de desvincularlo porque dependemos totalmente los unos de los otros, no hay forma. Si yo no resuelvo el problema al productor se aleja de mí, pero yo cómo le puedo resolver un problema al productor si yo no sé que el productor tiene un problema. Entonces tenemos que establecer interacciones, modelos de colaboración en donde él me dice qué problema tengo, yo le propongo una solución, la aplicamos y vemos si funciona o no, porque quisiera decir que siempre funciona. La verdad es que a veces no funciona como uno espera, pero uno tiene que irle buscando y ser muy observador. Es algo que yo les digo a los chicos, es que ustedes no son observadores, que nunca han visto una pulga, no, nunca han visto una garrapata, no. Entonces, ¿qué hacen? Nunca les ha picado una pulga, qué vergüenza, ¿cómo nunca les ha picado una pulga? Quiere decir que nunca han estado en la situación real. Sí. Y nosotros médicos veterinarios tenemos que estar en la situación real porque nuestra actividad es directamente con los animales y no hay forma de dar consultas por teléfono. E imaginándote que pudiera tener el perro, el gato, el caballo o la especie que sea que se quieran dedicar ahora hasta fauna no convencional, reptiles, serpientes, arañas, ajolotes, ay no sé, tantas cosas que estos niños hacen. Pero sí, me gusta mucho. Cuando quieras puedes venir y las puertas de este cubículo y de esta universidad están abiertas para ti, tus compañeros y para quien desee que les contemos estas experiencias que te digo, la mayoría son buenas, pero también hemos tenido malas experiencias y esas también se tienen que contar porque aunque el resultado no sea el que tú quieras, pues al final es un resultado, ¿no? Y te deja una experiencia, buena o mala, pero experiencia. Wow, muchas gracias. Por nada.